gracias, abuelas, que hilaron, que tejieron el arte del tejido, pues todavía me permitieron hacer este trabajo. Rosalina Tuyuk, activista por la justicia y los derechos humanos, tejió paz durante la guerra. Tras el sismo en Guatemala de 1976, Rosalina profundizó su trabajo solidario por las víctimas del terremoto y luego por los derechos de su pueblo maya cachiquel. Cuando llegó el conflicto armado interno en 1960, que duró 36 años y en el que asesinaron a 200.000 personas, 83% de ellas indígenas mayas, Rosalina encontró propósito en la sanación de otras mujeres, en la dignificación de las víctimas y en la búsqueda de la verdad. Era necesario detener esa violencia en contra de las mujeres, de las familias y de las comunidades. Habría que tomar ese riesgo de armarnos de valor y de quizá de pensar de las masacres. También quedan las cenizas y de las cenizas se vuelve también vida. En tiempos de conflicto, Rosalina cofundó y dirigió la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, el primer grupo defensor de los derechos humanos liderado por mujeres en el país. Participó en las negociaciones de acuerdo de paz que puso fin al conflicto y fue elegida diputada al Congreso. Por su dedicación, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, ganó la Orden Nacional de la Legión de Honor y también el importante Premio Niwano para la Paz de Japón. Hoy en Fuerza Latina, Rosalina Tuyuk nos lleva al pueblo donde creció, San Juan de Comalapa, para recorrer los paisajes de su memoria y honrar a su familia. Rosalina Tuyuk Velázquez. Tienes una carrera de décadas en el activismo, en la política, en la participación comunitaria, pero comienzas a trabajar, involucrarte con la comunidad a los 10, 11, 12 años. Cuéntanos de dónde nace esa vocación comunitaria. Desde muy pequeña empecé a seguir a mi padre para ver qué era lo que hacía en atender a los enfermos, orar por los enfermos, porque de sueño de niña yo quería ser médico, pero nunca fue posible porque también mis padres nunca tuvieron posibilidades económicas. Tal vez algo que me marcó en la vida es cuando me dijeron ya no podía seguir estudiando. Así crecieron nuestros padres, donde no mucho se le daba valor a la preparación de las mujeres. Vamos a observar en esta casa el destrozo causado por la furia telúrica del 4 de febrero de 1976, día trágico para el pueblo guatemalteco. El terremoto del 76 fue como un impulso muy fuerte a la organización comunitaria. Ya había, digamos, cooperativas, habían grupos, pero el terremoto como que nos vino a sacudir nuestra conciencia de que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, sino apoyar a levantar a nuestro pueblo. En Comalapa no teníamos puesto ni centro de salud, ni mucho menos algún hospital. Y entonces ese fue como la razón de conformar un comité y yo fui parte de ese comité. A final del año 78, 79 ya me fui a estudiar enfermería. El conflicto armado ya se escuchaba por todos lados. Entonces yo regresé a principios del año 80, pero el ejército pensó que yo no era cierto que fui a estudiar. Pues me acusaron de ser guerrillera, de ser comunista. Y con esas acusaciones, y entonces ya aparecí en la lista negra. Una mañana cuando fuimos a hacer una jornada médica en una aldea y al regresar nos dijeron que ya me habían ido a buscar en el hospital,
pero que también en la salida del pueblo habían visto y preguntar por mí y ya le fueron a decir a mis padres, su hija la están buscando, entonces mejor vayan a dejar a cualquier lugar, aunque sea a lavar baño en alguna casa, pero que viva, que esté con vida. Entonces mi padre en esa tarde dijo ya no era posible quedar porque ya les habían dicho que probablemente en la noche iba a entrar el ejército en la casa. Y efectivamente llegaron, pero yo ya no estaba. Fue difícil esa partida para mí, pero él siempre con una convicción de vida muy, muy fuerte. Él dijo, bueno, te vas a ir, entonces si es posible yo voy a dar mi vida por ti y no te preocupes por nosotros. Si vas a estar bien por allá, tal vez algún día nos vamos a ver. Y cuando llegas a Ciudad Guatemala, pasas varios años sin saber nada sobre tu familia. 2 años yo nunca supe qué había pasado. Yo me encontré con una amiga y me contó de la muerte de mi padre, porque yo siempre estaba atento a lo que dice la radio, pero nunca supe de que a mi padre lo habían secuestrado. ¿Y cómo fue ese momento? Sí, yo sentí la muerte. Me sentí tan culpable de la desaparición de mi padre. Sentí que estar en la organización comunitaria era un delito. Pero quizá 20 años después yo reaccioné y dije que ese no era mi culpa. No era un delito. Ahora mi esposo, cuando él desaparece, también nunca supimos hasta el año que llegaron unos señores en la casa y decir que él estaba en una base militar de Cobán y que necesitaba hablar conmigo, pero que yo los acompañara a ellos. Entonces, como que ese mensaje es lo que me confirmó que efectivamente fue el ejército. Hubo un tiempo en que yo me entregué a la muerte, o sea, deseaba morir, pero deseaba morir con mis hijos. No se pueden quedar solos. No se podían quedar solos porque al final no podíamos tener como el apoyo, el acompañamiento de la familia. Es muy difícil vivir en soledad y vivir fuera del lugar que te vio nacer. Entonces, en los pueblos hay mucha solidaridad, hay mucha comunidad, mucho apoyo. Das y recibís. Entonces, pero en la ciudad capital no era así. Pero creo que los que me daban valor, me daban fuerza, eran mis hijos. Pero también después de eso, las mujeres a quienes nosotros recibíamos su artesanía para vender, entonces me dijeron, ahora tenemos que ver qué hacer para ayudarnos. Y ayúdenos, pero yo cómo iba a ayudar, pero ellas decían, usted conoce la ciudad, usted puede hablar español, usted conoce a las personas, por favor, busque. Entonces se empezaron a dar cuenta que no estaban solas, sí, que había muchas mujeres en tu posición. Muchas mujeres estaban peor que yo, porque yo tenía 2 niños, ¿verdad? Y otros tenía hasta 8, hasta 10 viudas también. Y viudas también. Claro. Y muchas de ellas habían, se llevaban al esposo y las violaban. Porque no solo fue papá, esposo, primas, fueron sobrinos, fueron
fueron amigos, fueron conocidos. ¿Cuánta gente perdió? Valiosa habíamos perdido y que nosotros sobrevivimos, pues uno empieza a darle el valor a la vida, a darle el valor que hay en medio de una oscuridad, hay una luz por la cual hay que seguir. Estamos en el Memorial de las Víctimas de Desaparición Forzada, Paisaje de la Memoria. ¿Por qué aquí? ¿Qué ocurrió en este bosque? Durante el conflicto armado en Guatemala, el ejército se estableció en este lugar sagrado. Aquí es donde traían a todos los hombres, a mujeres, ancianas, ancianos, a niños, niñas, a familias enteras, a señoritas y jóvenes. De San Juan de Comalapa, de San de Juan la región. Comalapa, pero también de otros pueblos alrededor. Entonces, después de 3 años de realizar la exhumación aquí, finalmente encontramos 226 osamentas. En este lado tenemos todos los nombres de una parte de los desaparecidos, porque en el país hay más de 45,000 desaparecidos. ¿Aquí cuántos hay? Aquí solo tenemos 6,000, un poco más de como 6,200 y algo de nombre. Este lugar, como fue un centro de tortura, un centro también donde traían a las mujeres, las violaban. Aquí en este espacio en el que estamos. En este lugar donde estamos, y muchas jóvenes señoritas que fueron secuestradas de sus casas, las dejaron aquí. Algunas también traían aquí embarazadas a las mujeres. Y bueno, se quedaron aquí porque al hacer las exhumaciones encontramos algunas osamentas con bebés en los vientres. ¿Y los nombres de sus familiares desaparecidos durante el conflicto están entre estos? Sí, están por aquí. Francisco. Acá está mi papá, Francisco Javier Tuyuk Alam. Y también el nombre de mi esposo, igual lo dejamos, él estaría en la R, ¿verdad? Rolando. Entonces... Rolando Gómez Sots. Ah, sí, aquí está el nombre de él. Y para nosotros es muy importante recordar cada nombre, cada apellido, porque sabemos que cada uno de ellas y de ellos tuvieron una vida, una historia, una contribución, un servicio a la comunidad. Y a través de la memoria los dignifican y los traen al presente. A través de la memoria y de la historia también las familias encuentran aquí un lugar donde dialogar con los muertos, pero también encuentran el encuentro entre la vida y la muerte. Rosalina, llegas a Ciudad de Guatemala y comienzas a conocer a mujeres que están en una situación similar que tú y se comienzan a reunir y nace en 1988 la Coordinadora de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA. Estaban en pleno conflicto. ¿Por qué asumir el riesgo de organizarse en un tiempo tan peligroso? Había una razón de tener toda la violencia sexual en contra de las mujeres, principalmente las adolescentes, las señoritas, y que también se dio en contra de las niñas, de las abuelas y de las madres embarazadas. Entonces era una necesidad en medio de la militarización, en medio de todo era esa represión del Estado,
Entonces creo que había mucho más razón de tomar ese riesgo y no permitir la anulación total de nuestros pueblos, pero también de solicitar a través de caminatas, manifestaciones, concentraciones que dejen en libertad a nuestros hijos, que nuestros hijos no merecen ser para la guerra, sino para la vida. Y en esa oportunidad lograron reunir a más de 60.000 mujeres a protestar. No solo protestar en contra del reclutamiento militar forzado, en contra de la militarización, sino presentar una alternativa, porque nuestros pueblos necesitan también servirle a la patria, dando servicio de salud, de educación, de desarrollo y involucrarse los jóvenes en la cultura, en el arte, ¿verdad? Para poder tener esa oportunidad. Entonces la visión que nace en San Juan de Comalapa y que te forma, la traduces luego en Conavigua, que nace en tiempos de guerra, pero para la paz. ¿Cuáles son algunas de las líneas de trabajo que desarrolla Conavigua o que desarrolló en esos tiempos? Todas las mujeres dijeron, no es posible que siga sucediendo estos casos de falta de respeto contra la dignidad y el honor de las mujeres, sino más bien empezar a caminar juntas para detener la militarización, lograr la libertad de nuestros hijos, pero también iniciar el camino de búsqueda de los desaparecidos, la búsqueda también de justicia y la búsqueda también de que el Estado nos dé una reparación digna y justa a las mujeres que perdieron a sus familiares también. Hay muchos obstáculos para localizar, identificar y entregar a las víctimas desaparecidas. ¿Cuáles? El Estado nunca colaboró con nosotros como familiares de desaparecidos para que nos digan dónde los enterraron, dónde los dejaron como XX. Entonces hemos tenido que ser las mujeres agarrar una herramienta, una piocha, un asadón, una pala, para empezar a mover la tierra. Todos los gobiernos que han pasado, nadie ha pensado en las más de 45,000 viudas, pero claro, también los más de 45,000 desaparecidos. Hay que tener en cuenta que es un conflicto, la guerra civil de Guatemala, el conflicto interno es reciente, terminó en el 96. O sea, muchos de los militares involucrados en estos crímenes siguen vivos. ¿Se sabe dónde están enterradas las víctimas? Bueno, no solo los militares de alto rango, sino también los militares que fueron solamente como soldados, ¿saben? Y entonces en algunos lugares hay soldados, exsoldados, que son los que han colaborado con nosotros. Entonces, a través de esas indicaciones es como nosotros hemos llegado a poder hacer las exhumaciones principalmente en los departamentos donde más afectó la guerra. Participas en las negociaciones del Acuerdo de la Paz en 1996 y te eligen parte del Congreso. Eres la primera mujer indígena en la historia del Congreso de Guatemala. Seguramente que tal vez hubieron otras mujeres, pero la primera mujer indígena como víctima de dar ese paso en la política, porque en ese tiempo yo tenía mucho miedo a ser asesinado. Aún siendo diputada todavía recibí amenazas de muerte. Fui la tercera vicepresidencia en el Congreso y que desde ese año que salí del Congreso, en el año 2000 hasta ahora, ya nunca se ha repetido, ¿verdad? Entonces es como un paso histórico también que se dio porque es la etapa de transición de salir de la guerra y pasar a la paz. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, encargada de investigar
los hechos cometidos de violencia y de violaciones de derechos humanos durante el conflicto, se crea, o a partir de esa comisión de las recomendaciones, se crea este Programa Nacional para el Resarcimiento de las Víctimas. Tú presidiste este programa. Cuéntanos qué políticas públicas diseñaron para poder resarcir las víctimas del conflicto armado. A mí me alegra muchísimo porque hubo capacidad de propuestas de la cual hacer ese cabildeo con los ministerios y con el presidente, con el vicepresidente y lograr que se volviera política pública el resarcimiento material, el resarcimiento económico, psicosocial, cultural y de dignificación. Lastimosamente, después de esos 3 años ya no fue posible avanzar porque se detuvo el seguimiento de lo que nosotros habíamos logrado hacer. ¿Y hoy en día no hay programas, dices? Lamentablemente, desde este gobierno no existe nada. Lo único que han hecho todos los gobiernos es crear tipo indemnización para los militares, de la cual, según nosotros, eso es una gran bofetada para las víctimas. Creo que hay que recalcar que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico encontró que 96% de las violaciones de derechos humanos fueron cometidas por el Estado. Efectivamente, cuando señalamos que el Estado tiene una responsabilidad es cuando decimos que el Estado debe ser la responsable de poder reparar todos esos daños. La vida no se puede reparar, pero quizá una vivienda, los animales que fueron robados, pero también muchas familias perdieron todos sus instrumentos, por ejemplo, para hacer los huipiles, los cortes. Que son medios de vida, que para son medios de vida claro, para todas las mujeres. Entonces, pero lamentablemente nunca ha habido una voluntad política para hacerlo. Más temprano, cuando estábamos recorriendo el memorial, me hablabas de esa parte de la cosmovisión maya que cree en comunicarse entre los vivos y en los muertos. ¿Las ha ayudado a sanar, poder comunicarse con ellos? Sí, y además nos ha dado mucha seguridad de que no estamos perdidos y de que no los hemos olvidado a ellas y a ellos. Y que toda esta generación que tal vez fuimos hijas e hijos de la guerra, siempre los vamos a extrañar, a los amigos, los conocidos, los vecinos, a los familiares. Estarán siempre en nuestro recuerdo, ¿verdad? Pero también nos queda su gran legado de resistencia y de mucha fuerza y seguridad también. ¿Y el perdón, Rosalina? Para resolver un conflicto debe estar las dos partes. Uno, el que tiene que pedir perdón y el otro tiene que recibir. Entonces, yo creo que siempre hemos dicho para llegar a ese perdón, primero debe haber verdad, luego justicia, reparación y perdón o reconciliación. Y por eso es que el perdón no se ha alcanzado en muchas víctimas. Quizá lo que ha pasado es que a veces uno mismo se tiene que reconciliar. Algunos de los testimonios sobre ese día que secuestraron a tu padre dicen que lo trajeron para acá. ¿Has sentido su presencia? ¿Has sentido que quizás él podía estar aquí? Siempre he sentido su presencia cuando vengo aquí. Antes venía con mucho dolor y siempre lloraba, pero ahora logré tal vez superar eso y aceptarlo. Como siempre nos han dicho que nuestros muertos se transforman en el aire, en la lluvia, en la tierra, en los animales. Siempre cuando vengo a sentir el aire, siento que es su presencia
Cuando siento la lluvia, siento que es su presencia. Y cuando escucho los animales de noche, siento que es su presencia. Siempre lo sentimos y decimos que es nuestra gota de fuerza y de esperanza para la vida y no para la muerte. Ha sido un honor tenerte en Fuerza Latina, Rosalina Tuyuk. Viniendo de pueblos latinoamericanos que han sufrido tantos conflictos, creo que tenemos mucho que aprender de ti. Muchísimas gracias. Te agradezco bastante y un saludo para todos los pueblos en Abya Yala y para todo nuestro continente.